El día domingo, el periódico El Deber sacó este titular en primera plana: la escoria duerme a la intemperie en Palmasola. Y fíjense ustedes que, entre comillas, el término o la palabra escoria, desde mi punto de vista, con la intención de no hacer un juicio de valor, sino de marcar una sensación que se tiene en la cárcel pública, en la cárcel de Palmasola. ¿Qué puede entender uno por escoria en lo que lee? Los que no tienen plata, los que no tienen abogado, los que se drogan, los que están muy enfermos, los que antes, ¿cómo se llamaba, Melvi? El pabellón es allá al fondo, los que antes estaban en el pabellón allá al fondo, pero que ahora ya no pueden estar en el pabellón del fondo porque también está lleno, y entonces comienzan a dormir en las calles. ¿El PC4? ¿El S4? S4, ya. A mí en lo personal me pareció un buen trabajo. Aquí las mujeres y los niños sufren dentro y fuera de Palmasola. Hay casos de abusos sexuales que no son denunciados. Todos lo sabemos. Claro, aparece Ponce de León, aparecen los Villegas, etcétera, etcétera, mandados probablemente en acuerdo para pegarle al periódico El Deber, y entonces demandan al periódico El Deber por algo que no, desde mi punto de vista, no tiene sentido. Además, se cree el señor Ponce de León un abogadango y sabe que esto de aquí tendría que ir al tribunal de imprenta, pero ahorita lo vamos a ver. ¿Qué dice el nuevo líder del penal de Palmasola, donde hay gente con mucha dignidad? Este artículo no insulta a la gente con dignidad. Este artículo muestra basureros, muestra la carencia de baños higiénicos, alguien que se tuvo que hacer una silla cavada y con un balde para poder hacer sus necesidades. Este periódico muestra un ser humano durmiendo en los pasillos. En la cárcel los sin techo y las extorsiones abundan. Hemos escuchado en innumerables ocasiones a los detenidos o los privados de libertad quejarse de esta situación. El Deber no ha dicho nada. A mí me parece que esta nueva forma de escribir, esta forma de titular, que es novedosa, que a mí en lo personal me agrada, no está siendo entendida por unos y está tratando de ser aprovechada por otros. Ponce de León ha venido a sentirse casi un reyesuelo en la cárcel porque es un abogado con experiencia. Entonces debe estar convenciendo gente. Nada raro que Ponce de León termine siendo el líder de esto. Ya lo tuvimos, acuérdense, a los Barbachocas y compañía, a los Santos Ramírez. Es decir, en un ratingo agarran porque sin ninguna duda saben su oficio. Yo en lo personal no le encuentro absolutamente nada y lamento todo esto, pero ahí está, dale. El proceso penal ya ha sido presentado ante la autoridad llamada por ley, ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, en lo que se llama crímenes. Ya ha sido presentada. Esperamos que en las próximas horas o hasta en los próximos días se nos admita el proceso penal para proceder con las estrategias
Eso sí, desde acá y el equipo de abogados que estamos trabajando en esto y el respaldo que tenemos en el exterior del penal de Palmasola, vamos a continuar hasta las últimas consecuencias. Doctor, si usted no se molesta responder otro tema, el caso Sosa, después de su detención prácticamente han quedado... Disculpe, ya se acabó ya ahí. Fíjense que los medios le dan poca importancia. ¿Quiénes son los abogados del equipo jurídico? ¿Por qué lo taparon eso? ¿Quién tapó esa... Qué cosa bárbara, viejo. Violación de derechos humanos eso. Es decir, de los derechos de información y de todas estas cosas. Pero, a ver, ¿quién es el equipo? El equipo jurídico que está trabajando son los Villegas, es decir, los que extorsionaron a Streicher y Ponce León, que extorsionó a los del caso terrorismo. Pone la nota, habla también... ¿ese es Cori Balcázar? ¿Sí? Esa es la nota número 26, dale. La cual nos manejamos por diferentes áreas y lo trabajamos con la buena intención de manejar el penal de Palmasola. ¿No se tolera? No, de hecho cuando hay si nosotros nos enteramos de que hay un tipo de actividad de esa naturaleza, rápidamente hacemos conocer al coronel, pues es él el que tiene que sancionar. Y... llegó con signo de haber sido aparentemente o supuestamente abusada al hospital San Juan de Dios. ¿Conoce usted algo de este hecho? La verdad que nosotros desconocemos mucho la información del interno ese René Magariño. René Magariño sí, que creo que supuestamente él con su propia boca agarró y dijo que lo habían hecho en PC3, en la parte del locutorio. Eso sí sabemos, no más de ahí desconocemos la información. ¿Esa violación entonces no ocurrió aquí en el PC4? No, para nada. Nosotros tenemos aquí un control bien estricto en cuanto a la disciplina y el orden de los privados de libertad. Tenemos nosotros aquí como 250 internos que se brindan voluntariamente para trabajar y resguardecer, digamos, el orden en el penal, que no haya pelea. Eso en cuanto a terapia ocupacional, nosotros, a mérito de los propios internos del penal, es verdad que tenemos carpintería, los artesanos, tanto en cuero, en madera, en fin. Escuchen ustedes, es importante lo que dice el señor Balcázar, Cori Balcázar. A iniciativa nuestra tenemos terapia ocupacional. Fuera bueno preguntarle al señor Balcázar si hay o no personas que se dedican a consumir drogas en Palmasola y les va a decir que con seguridad sí las hay. Hay los famosos aprietes a los que recién llegan, que tienen que pagar el piso, que tienen que pagar el derecho de internación. Uno no quisiera que el penal sea como es, pero el penal es lo mismo que la calle, con todos los problemas de la calle, solo que en un universo más chico, con gente mucho más violenta. Si todo fuera como intenta hacérselo ver, a mí me llama la atención por qué se mataron y se quemaron recién en Chonchocorito. Si todo es una taza de leche, ¿por qué ocurrió lo que ocurrió? ¿Por qué la gente tiene que cagar en una silla? Aquí está. A la que le hace un hueco. ¿Por qué hay estos basurales? ¿Por qué la gente duerme en el piso? Por favor, seamos francos. ¿Cuántas veces hemos participado nosotros en las campañas para ayudar a mejorar las condiciones de la cárcel de Palmasola o del centro penitenciario de Palmasola? Porque el Estado no da lo que corresponde. Ahora resulta que todo está bien en Palmasola. Cuando
el prediario lo pagan 2 o 3 meses después. Cuando la gente tiene que hacerse su propia comida, porque la comida que les da el Estado, que está obligado a darles el Estado, es de muy mala calidad. ¿Acaso no sabemos que los enfermos tienen que tener una enfermedad muy grave para que puedan salir a ser asistidos a un centro asistencial cuando tienen la suerte de tener plata? Porque si no, en la pequeña posta que hay ahí, y ojo, de esto no tienen la culpa los policías y no tienen la culpa los reos. Pero es que no podemos tratar de tapar el sol con un dedo, porque no se puede. No se puede. Que intenta Cory Balcázar, que intenta otra gente por pabellones evitar violencia, estas cosas sin duda. Pero una demanda al periódico El Deber porque alguien les encarga que por esta tapa, sabemos, yo personalmente sé quiénes están atrás. Yo personalmente sé quiénes están atrás y cómo está saliendo este asunto. ¿Y cuál es la intencionalidad? La intencionalidad es callar al deber. Y yo lamento, porque a mí me parece que el entrecomillado de la palabra escoria está marcando no una opinión, un juicio de valor del periódico, sino de lo que se recoge de allá y se lo presenta a la ciudadanía como para que se motive a pedir cambios incluso dentro del penal de Palmasola. El penal de Palmasola no es el mejor lugar, lamentablemente, y debiera ser un centro de rehabilitación de gente. Lamentablemente no lo es. Escuchemos al director, perdón, a Cacho, a Juan Carlos Rivero, a nombre del periódico El Deber, a ver qué nos dice. Personas recluidas en el penal de Palmasola han iniciado una demanda contra el diario El Deber, en sí contra el periodista y el fotógrafo que realizaron una nota respecto a este centro penitenciario, aduciendo de que hubo discriminación y racismo por la colocación del término de escorias en una nota periodística. ¿Nos puede explicar usted en qué contexto se escribió este término dentro de este reportaje que realizara el diario El Deber? Sí, el reportaje es una crónica testimonial de una periodista que ha estado dentro del penal de Palmasola, al igual que un fotógrafo, y también fotografías que hemos recibido de la diputada Jessica Echavarría. El contexto de la nota es justamente para hacer notar a la población que en Palmasola hay grupos de internos que viven en condiciones paupérrimas. Son los internos que no tienen plata para pagar a las mafias que controlan el penal de Palmasola, porque como dice la nota, es una sociedad aparte que tiene sus propias reglas, donde los que son extorsionados y pagan más reciben protección y reciben mejores condiciones habitacionales, ¿no? Las personas que no tienen cómo pagar, no solo que sufren abusos de todo tipo, sino que también tienen que dormir a la intemperie. El editor trató de armar los subtítulos y los titulares y el antetítulo como una denuncia, ¿ya? Como esta denuncia de toda la nota en su conjunto. El titular en sí, su construcción deja mucho que desear, porque pareciera que es una afirmación, y el editor puso la comilla significando de que era una denuncia, de que hay personas que están siendo marginadas dentro del penal porque no se pueden. Está claro lo que explica, es una denuncia.
Cuando dice el periódico, los sin techo, se refiere, tapados y envueltos en colchas viejas, los llamados sin techo duermen en el suelo sin derecho a hablar y bajo la lluvia. Las violaciones y las extorsiones son rutina en la cárcel cruceña donde mandan los treintones, asesinos y violadores. El gobierno reconoce los problemas pero nadie investiga. Y más allá dice, no tienen derecho ni a hablar. Lamentablemente, las cosas son así. ¿Acaso no ha dicho la policía de que se dirigen robos, asaltos, secuestros desde la cárcel? ¿A quién queremos engañar, señor Ponce de León? ¿A quién queremos engañar, qué sé yo? No, Cori Balcázar de Achá es una mujer, Melvi. Por eso preguntaba yo si era Cori Balcázar. Has titulado mal, yo le pido disculpas al señor que habló, aquí tuvimos un problema. Cori Balcázar es Cori Balcázar de Achá, que es denunciante. Pero Ponce de León, Iván González, no podemos engañar a nadie con esto. Yo le pido disculpas al señor que lo confundí con Cori Balcázar, por eso pregunté 2 veces si era Cori Balcázar. Aquí tuvimos error, tampoco se va a molestar por una cosa de esta. Señores, no se puede tratar de manipular a la población de un penal que siempre lo hemos dicho además, en el penal de Palmasola, los detenidos han establecido una relación entre ellos que evita que haya una violencia sin límites, porque ahí es tierra de nadie, lo hemos dicho antes y lo seguimos sosteniendo. Ya se demostró, Chonchocorito ya demostró que es una tierra de nadie. Si no fuera una buena manera de relacionarse, y yo, cuando en algún momento se dijo que tendrían que salir las familias de Palmasola, dije, no puede ser. Hasta que no tengan una cárcel como se debe, no los deben sacar. Porque las familias, más allá de que ha habido violaciones a menores de edad, y lo sabemos, las familias finalmente terminaban siendo una especie de parapeto para evitar que la gente se enfrente, porque sabían que estaban con sus familias ahí. Por eso digo, hay una rara convivencia, pero que finalmente resultaba y daba cierto, como dicen los brasileros. Yo lamento que el periódico El Deber se vea en estas cosas. Ponerlo al doctor Vitalio Quiroga, así cortito. Mire, tenemos conocimiento de una denuncia que ha sido interpuesta por internos del centro penitenciario en contra del director del periódico El Deber y de otros personeros. Esta denuncia emerge como consecuencia de un reportaje que se publicó el domingo pasado, un reportaje profundo, con un alto contenido social, un reportaje que refleja un drama humano, un drama social que nadie en esta ciudad lo puede desconocer. Lamentablemente, ese reportaje tiene como titular "La escoria duerme a la intemperie en Palmasola". Y nosotros, en nombre del periódico, queremos expresar a la opinión pública que lamentamos que este titular pueda ser mal interpretado y lamentamos que personas se sientan ofendidas en su honor, en su dignidad, por este titular. Pero eso no ha sido la intención. Lo que se quiso decir es que la mayoría de los internos del centro penitenciario son tratados como escoria, que es distinto. Sin embargo, ese reportaje refleja un drama humano y social. Creo que está claro. Más adelante el doctor Vitalio Quiroga Dorado dice, esto se resuelve si acaso pretenden seguir en los tribunales de imprenta, y ahí seremos capaces de argumentar de fondo. Creo que es lo que corresponde. Nos vamos al corte.